Yo creo que la decisión importante, tanto para mí como para la liga, el haber participado. El primer jugador yo de cabrón que puse fue Eduardo Ferrar, catcher titular, cuarto bat. Ahí vino la decisión más grave, o no más grave, más peligrosa para mí como presidente, el de jalar a los Castilla. Cuando veníamos de México de haber perdido con la afición en el autobús, como siempre, teníamos de todo. Y ¿sabes quién era el mesero? De short, así, que pasaba todo. De inicio, a los 18 años. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Dejando Huella. Hoy me encuentro con Javier, el Tigre Sigüenza, un personaje del béisbol oaxaqueño desde hace pues muchísimos años. Gracias Tigre por la entrevista. No, gracias a ti, Jaime, y aquí estamos presentes y los datos que se puede uno acordar y aumentar. Exactamente, sobre todo aumentar, pues gracias. No te querías dejar entrevistar, estuviste ahí muy, ¿cómo se llama? No, decías, pero bueno, ya te decidiste. Sí, es que son muchos años y son muchos datos. Sí. Entonces también a veces confusión de que des una fecha por otra. Es lo de menos, ahí lo inventas. Oye, Tigre, ¿dónde naciste? ¿De qué barrio eres? En el Carmen Alto, Ujú. y nací el 23 de abril del 50. O sea, Tienes, no tengo pierde porque doy el 50. vas, No puede ni subir ni quitar. no, entonces vas para cumplirse 75. 65, ya pasó abril, los cumplí hace un Exactamente. mes. Oye, ¿eras de las hermanas descalzas? No, De ahí, del Carmen. no, Es que no, yo era gente del arzobispo. bueno. Oye, Tigre, ¿cómo fue que empezaste a jugar béisbol? Pues todo empezó por la entrada a la secundaria, que antes la secundaria estaba en el edificio de la prepa. Entonces uno como chamaco estudia la secundaria, sí, ¿dónde estudias? En la prepa. Pero era secundaria, pero era el edificio ahí. Pues ahí de la prepa enfrente estaba el campo. O sea, nada más éramos Ahí en escuela el estadio, en el el A. estadio, en el A. Nada más de la escuela al campo. Y del campo regresábamos a clase y así. Y ahí empezó a jugar el béisbol con todos los de los años, ¿no? Ujú. Y luego yo fui muy observador porque cualquier jugador, cualquier estudiante que llegaba a inscribirse, como ya éramos conocidos luego, lo agarrábamos de macoloche y si jugaba béis, tenía que jugar con el equipo de la secundaria, ¿no? De la prepa, porque casi nunca manejamos secundaria, aunque fueras en primero de secundaria, siempre con la prepa y sí, paramos un equipo regular, pero había 3, 4 equipos, brevemente te voy a decir, el SAC, del ingeniero Aragón Aguilera, algo así de la SAC, un equipazo, y el internado, que estaba duro, El internado de Ignacio Mejía. Ignacio Mejía, la Escuela España, que tenía un buen equipo de chamacos, y que casi era puro colonio, y, y ya nosotros, entonces en esa época estaba de moda, este, fue campeón Orioles de ligas mayores, entonces, ¿qué nombre le ponemos? Pues Orioles. Y ya, y sí, como un campeonato, dos, y dimos pelea, pero ya el tercero ya fuimos campeones. Pero le quitamos a los jugadores, a esos 3, 4 tipos, porque habían entrado a estudiar A la prepa, a la digamos, a la prepa. secundaria. Ajá. Secundaria, en el edificio de la prepa, tenían la obligación de jugar con ellos. Para empezar, al entrar le teníamos que echar pelo. Sí, era la... Y quitarle lo de sus tortas y lo del refresco y todo, y ya. No, ahora ya no se puede eso, si ¿No? no dicen bullying y... ¿No? Pero antes así era, ¿no? Sí, y además nos tocó, bueno, a mí me tocó una generación de que el sexto año, que era la mera prepa, iba puro
Pues puro estudiante bueno, famoso, grandotes, hijos, puro atleta, pues. Estamos hablando del doctor Flores, Fernando Castillo, del doctor Pulga, de los Quitles, de los Márquez. Iban en el 6º año de prepa cuando yo entré a primero de secundaria. Y sí, Barrita, Ellos ya jugaban ahí. sí, ya jugaban. Estaba el equipo de la prepa, de Pericos de la prepa. Venía Rivas, Los Pérez, Javier Leiva, el arquitecto. Un equipazo. Oye, ahí empezaste a entrenar y que dices, me gusta el béis. Sí, pues teníamos que, voy a decir que de la escuela, de las clases de la mañana salíamos a las 12, nos pasábamos Al campo. al campo. Y ya entrenábamos, o nos íbamos al principal, que ya después con el tiempo llegó Pedro Cardenal y ahí entrenaba. Y a las 2 de la tarde llegaban los jugadores veteranos de aquella época. Puro, no como ahorita. No. Los veteranos, ¿quiénes eran? Onti, Era Ontivero, el pues profe Castilla. el profe Castilla, pues iba Fernando, iba el Güero Gallegos, un abarrotero de mercado que era el que los entrenaba. Y mucho jugador de primera fuerza, que por su trabajo llegaban a entrenar a las 2, el cura Varga, y así que puro jugador ya hecho, jugador de selección, y varios de ellos jugadores chocantes. Porque, porque cuando naciste en el 50 fue que se inauguró el Vasconcelos. Sí, en el 50 se inauguró. Sí, prácticamente yo entré 10 años a la secundaria, pero ya luego me metí al béisbol y ya en la prepa ya, pues yo era el capitán del equipo, yo iba a las juntas, fui presidente de los alumnos de la... Ya desde ahí andabas de argüendero ya. Sí, andaba a Castro, estuve con Castro de presidente de la prepa, el robot Castro, hermano de Ángel Castro, el zurdo. Y ¿de qué jugabas, Tigre? ¿De Fielder. qué empezaste a jugar de fielder? Sí, pues ahora sí, prácticamente como empezamos a los 10 años, pues todos a aprender a cachar y rolas y todo eso. Y mi fuerte era el fildear y correr, batear no. Por eso no sé si desde ahí ya traigo la idea de que a mí siempre me ha gustado un equipo rápido, mucho me ha gustado los toques, casi nos íbamos con un squeeze play por juego, hacíamos doble robo, robo retardado. Nunca ha habido robo retardado, no lo he visto. Ahora ya ni saben tocar la bola. Ni saben tocar la bola. Y sí, nos entrenó después Pedro Cardenal, pero diario, nada más descansábamos los lunes. Antes era diferente, ¿no? Ahí tenías que entrenar todos los días. Todos los días, y no creo que llegabas a batear. No, primero te ponías a correr el campo a buscar pelotas de foul, luego con tu guante, por nada así, a sacar piedritas del cuadro, y luego a correr, luego levadote de raya, de field, te parabas, viene otro y ibas de regreso. Con 4 corridas de esas ya tenía. Corrías de toda una cuadra por agarrar un elevado. Y sí, prácticamente fue mi posición, pero también por un lado que me ayudó. Yo era muy rápido, además jugaba fútbol, era portero. Y de allí vino el apodo también, ¿Del Tigre? del Tigre. A ver, y para ver, cuéntame, ¿cómo fue que te pusieron el Tigre? Pues porque pues, yo era de portero de la prepa. Y además pues organicé el equipo de la prepa. Y así que por cualquier cosita me aventaba, ¿viejo? No como el Gor. Me aventaba yo y sí, no, ya el tigre. Y sí, como portero, pues, no te hablo de un fútbol buenísimo de hace años, Sí, sí. Ahí en el Cabrera en el Cabrera Carrasquero. El juego especial era a las 4 de la tarde y nosotros como novatos, prepa, jugábamos a las 2, pero lleno el estadio. Y equipos famosísimos, Santo Domingo, fue Patuto, Soldado, Seminario. Y ahí vino el apodo Del Tigre. del Tigre. Y, sí, y yo voy a decir que no sé si fue bueno o malo, pero yo empecé a ir a junta. Entonces, al ser el capitán, además del equipo, se puede decir que dejé de jugar. Vaya, iba yo, pero no me metía yo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí,
ya delgado y todo, y como estudiaba uno, luego se hizo uno notar y luego me metieron de secretario a la liga. ¿Qué liga era? Canseco Ruiz, La liga. Canseco Ruiz del Zorro, Ujú. mejor conocido como el Zorro, muy cuate ese rector. Nosotros íbamos, le pedíamos apoyo y está. ¿Dónde jugaban? ¿Dónde estaban los campos? Aquí en el A, en el B, Ese y el era. principal. Veo que el principal era, como decían, era el recinto sagrado. Sí, no entraba cualquiera. No cualquiera jugaba. No cualquiera jugaba y no entraba cualquiera. Ujú. El vestidor de universidad, el equipo campeón que fue 9 años campeón seguido, con el contador Carlos Cadero, no podías entrar a su dogado, donde se decían los peloteros. Peloteros así como ahorita, la de los Quitos, los Pérez, Castillo, todos, no, el dogado era para ellos, entonces no podían entrar otros. Otros de nosotros, también de futbolistas, pero a nivel segunda cuerda. Ujú. No, pues yo luego agarré con Carlos Cadero, fue mi padrino de cuando acabé la secundaria. Digo, ¿cuánto? Le digo, "Ah, sí, dice, vente y ya". Y, y me dio una muestra, pues luego, porque dice, para empezar, dice, mientras tengas el equipo, no pagas inscripción. O sea, yo no, Ya no pagabas la no, inscripción. pero un año, todo. Bueno, pues está bien porque así se motivaban, ¿no? Sí. Para seguir con el equipo. ¿Siempre se llamó Orioles? No, luego, no, 1 o 2 campeonatos, fuimos campeones y ya le cambiamos a universidad. Universidad. Sí, pero como de segunda, ¿no? Porque universidad era el Trabú. Ujú. Ese cuadro lo tengo, pero era campeón 9 campeonatos seguidos. ¿Quiénes jugaban ahí, no? Pues cachaba el Quitus, primera vez estaba Eper, o un grandote de la Pepsi, Casildón, Pepe Rojas era, ¿no? Eper Rojas, tremendo bat. Ujú. Chocantón no se barría, no se barría, pero tremendo bat. Ujú. Era cuarto, quinto bat. Sí, uno así cuadrado, una pijadota, sí, mal encarado. Buen bat. Segunda base, el Cheto Cauma. Ese se tardaba 1 hora en uniformarse. Boleaba sus spikes, echaba crema, era una vedette. Luego, shortstop, pues el mejor, Fernando Castro. Fernando Castillo. Tercera base, en ese tiempo estaba bien, Paco Pérez. Allí, Manuelito Acevedo, al fin. En el center, el profe Castilla. Y si no, de reserva tenía a Jorge Fernando Iturribarría, material de ligas mayores. Sí, que lo invitó por ahí, Este, Tigres, ¿no? Tigres, oye, algo lo más. Y sí, no se fue a probar. Y ya si no jugaba primera, se iba al Raití. Y el equipo de ¿Quién los dirigía? Carlos Cabero, Ujú. el contador de la universidad, de los uniformes más bonitos que ha dado la universidad. Tuvieron un gris con un naranja con negro. Así, nada más de universidad. Bonito, así. Bate, Lusby, no de aluminio. Ujú. Habían agua, pero ese era para equipos regulares, no. Aquí puro Lusby, la americana. Y zapatos Congo. ¿Sí conociste los No. zapatos Congo? Que eran unos negros y tenían tres fierros. 3 ceros, sí, Esos razón. fierros, ¿no? Ajá. Sí, pero lo clásico que era que tenía una lengüeta amarilla, como de piel, y salía, pues, salía la piel así como lengua. Así, Y ya me imagino que cuando llovía con que se ponían así para arriba, todos tiesos, ¿no? no, Eran de cuero. eran de cuero. Sí, de lujo esos es Congo. Y ya, y todo, pues que la universidad los patrocinaba. Y a mí me patrocinó también. Oye, y contigo en tu equipo, ¿quiénes jugaban? Dijo, pues conocidos así. Teníamos un jugador muy clave, que nos lo jalamos, que llegó a estudiar, venía de Lilca, y venía como buen jugador, buen pitcher, pero como medio ruquillo, de los Núñez y Calas, que tenían materiales en el centro. Y no, le digo, ven, le digo, Jaime. Sí, no, le digo, vas a jugar con el equipo. Mm. Sí, dice, bueno, ya veo el cuate, pum, ya lo tuzaron, le cortaron y le echaron, Champelón. le echaron así tijeretazo, ya se fue a la peluquería, rezó pelón, y ya, y él fue el pitcher estrella.
Sí, lo debes conocer, famosísimo. Jaime Salvador Cortés. Jaime Cortés, Jaime Cortés. que siempre ha jugado con el doctor Flores. Sí, no, ya aquí Sí, con todos estrellas. como todos estrellas. Mm. No, él fue el Buquía, pero sí, por él fuimos campeones. Bueno, un campeonato al otro, en la infantil y luego en la dominical. Es más, me salté. El equipo que paramos, primera vez cuando estaban esos equipos de intermedio, de infantil, era la Liga Infantil Pepsi-Cola. Pepsi-Cola. ¿En qué año? Como en el 50, 60. 60, sí. Si era infantil, sí tendrías tú unos 10 años. 10 años, sí. En el 60. 60. Y el que organizaba la liga era la Rubia Flores. La bruja le decían. Un güero así que hablaba como español. Un veracruzano. Y él organizaba la, este, La liga infantil. la liga infantil. ¿Y dónde jugaban ellos? No, ahí jugábamos en igual en el ANB. Ah, igual ahí Sí. en el ANB. Sí, nada más como él vivía en Calatlaco, pues las juntas a veces eran en el zaguán de su casa y ya, todo eso. Nosotros nuestros primeros juegos de liga infantil los jugamos siempre por pelotas regaladas, ¿sí? Porque no teníamos, era la pelota Angelópolis, Así de se llama, la Puebla. pelota Angelópolis. Angelópolis. Ya, Rubia, después estábamos con lo de la pelota, ¿no? Sí, pues, para todos los chavos con una pelota nueva calentábamos y era la del juego. ¿Sí? Pero no, bonita. Bonitas experiencias, ¿no? Bonita y pasan muy rápido. Pues. No decir, tuve 8 años de infantil, que me salté a la... No. Y sí, ya subimos a segunda. Llegó el Nayarit, venía de Cantosela, Nayarit. Estaba la sucursal de Diablos ahí. Y venía a jugar en cuarto va. Carlos Aviro en Nayarit, creo que trabaja en el tiempo, creo. Oye, y ahí seguiste jugando en la Joaquín Amancara. Era Canseco Ruiz. Ahí seguiste jugando. Ahí seguimos todo. Ahí seguimos todo. Estaba el tecnológico con buen equipo, todo, de primera. Entonces, como yo no fallaba las juntas, iba yo por mi equipito de segunda fuerza de universidad. Entonces, estaba de secretario Perla, Alejo Espinosa. O Perla Espinosa. Espinosa, ajá. Pero creo que pues, me iba a probar con Charro, no sé con quién. Era una estrella, bateaba mucho. Entonces dejó la liga. Entonces nombraron allí luego un secretario, no, porque sube allí. Y ya, pues yo, un chamaquito entre puro gente grande, Lalo Rusdiano, Antivivero. Tremendo pitcher Lalo Rustrián. Sí, sí, fue presidente de la liga. Casi todos los peloteros buenos de antes fueron presidentes. Y buenos presidentes. Chito Morales fue presidente. Juan Manuel Cruz Acevedo. Ahí viene el detalle, que mejor conocido por el Garbanzo. El Garbanzo. Ajá. Sí, él fue de los que le cambió Canseco Ruiz a Eduardo Vasconcelos. Porque dice que, creo que había una diferencia por ahí, y creo que dice que el mismo rector, el mismo zorro, como le decían, porque le decían al rector, licenciado Canseco, no, dígame zorro. Pero pues no, dicen que él mismo pidió que ya le quitaran su nombre, y entonces le puso, y muchos protestaron, bueno, mejor dicho, muchos ni sabían por qué, y sí, ya de repente ya la Eduardo Vasconcelos, y con toda esa bola que tenía yo atrás, todos los buenos peloteros de antes fueron muy buenos como peloteros, y muchos fueron directivos, pero también eran muy políticos, eran así, ya ni me veían como él. Muchos trabajaron en el gobierno, ¿no? Sí, el gobierno. Y había 2 equipos famosísimos, fuertes, que era AAA y la Por, y Universidad el campeón. O sea, no. Y como ahorita, pues, jugador bueno de la Por se iba a Universidad. Jugador bueno de AAA se iba. Pero antes no les pagaban, ¿o por qué se iban? ¿O sí No, les daban? no, pero pues ahora sí que era el equipo, si no bueno, Todos querían jugar. que todos querían jugar. Sí, porque inclusive AAA le ganó una final a Universidad. Y con Lalo Russián. Y sí, Fito fue un muy buen presidente.
Ujú. Entonces, la Liga Canseco Ruiz se convirtió en Liga Eduardo Vasconcelos. Eduardo Vasconcelos. ¿Y eso en qué año fue tú? ¿No? No recuerdo. Pues, ¿qué año sería? Fue mucho después que nos fuimos a los basureros cuando nos bautizaron. Ujú. ¿Qué habrá sido pues por el 75, antes del 80? Sí, no, sí, mucho antes. Sí. ¿Y cómo estuvo eso? A ver, que los corren de acá y se van a... Ajá, nos fueron. quitaron, nos fuimos al... Bueno, primero se compraron los terrenos. A ver, tú estuviste en ese rollo. ¿Cómo fue que dijeron, sabes qué, necesitamos un lugar? Pues prácticamente fue de los presidentes viejos y que eran muy, como te digo, muy buenos, pero muy, muy políticos. Entonces, y teníamos no de asesor, teníamos atrás a Sergio Javier, Sergio Javier Alcázar. ajá, que era gerente de una difusora y siempre fue amigo del gobernador en turno. Entonces, en ese tiempo estaba el gobernador, el general Jiménez Ruiz, creo que un militar de la sierra, y ya. Y, y uno de los primeros presidentes que empezaron bueno, platicaban todos, ¿no? Pero de los que empezaron a juntar el dinero al no gastar fue Toral, Toral viejo, ¿eh? Adalberto Toral, Ajá. el papá de Lalo Toral. Y luego, todos esos presidentes tuvieron siempre una mano derecha como tesorero, que era Carlos Magro, un trabajador de la CEAR, creo. Carlos Magro Villaraus. Eso, Ujú. Carlitos, que era, pero como se dice vulgarmente, codo. Sí, no, pero entonces ahorró el dinero y Ontiveros fue de los, no, Toraco de los primeros, después siguió de presidente, se fue Toral, siguió, subió o lo puso al pidio, porque antes se manejaban De dedazo. dedazos, O sea, al estilo PRI. Sí. Entonces ponen al profe Elpidio Méndez Pidio, Martínez. sí, también, sí, hizo buena labor y todo, y, y también juntó dinero con su tesorero también Magro. ¿Y cómo juntaban el dinero? Pues de los ingresos, De la de la misma liga, ¿ya? Sí, pues porque no se vendía cerveza, nada. Bueno, se vendía, pero lo controlaba la universidad, en el principal. Ujú. Y los chivos, como con sus 10 hijos, pues, El Santos. ¿sabes? Ajá. Y ya, y buena labor hizo el Pidio, ya del Pidio siguió Ontiveros, el presidente. Ahí ya iban dos, se puede decir que ya era la tercera parte de dinero, de dinero. Ujú. Y ya, y ¿cómo se puede decir? Lo bueno para mí, no sé, que con todos ellos yo fui su secreto. Yo sabía todo. ¿Sabes el teje y maneje de Sí, cómo sí, estuvo eso? sí, fui 8 años, 8 campeonatos, o más, secretario de la liga. Fui secretario de Torán, fui secretario del Pidio y fui eh, tesorero ya con Ontivero, que también era bien quisquilloso para los billetes. Sí, sí. Y ya le acababan Ontivero porque repitió, varios de ellos repetían, ¿no? Ya al salir Ontivero, a él le tocó hacer la compra de los terrenos con don Valente Nieto, nieto de doña Rosa, la del Barroledo. ¿Y dónde dijeron, y quién vio los terrenos o cómo fue que dijeron, no, pues hay unos terrenos por allá, ¿qué les parecen esas lomas allá? No, porque yo siento que Ontivero creo que como que quería comprar terreno para él o algo así, y se anduvieron informando. Luego teníamos Alcázar, pues que era en Chidimo, todavía, ¿no? Sí. Y con Alcázar andaba mucho Manuel de la Lanza, muy activo. Ujú. Sí, lo conociste, Manuel. Sí, cómo no. Sí, sí, el Gonzalo. Estuvo ahí en Corte B. Ajá, eso. ¿Eh? Ujú. Era medio chocantón, figurón, ¿no? Pero sí. Sí, sí, sí. Y en aquella época se transmitían los juegos. Hicieron una cabina con coser ahí arriba en el Eloy y de ahí transmitían los juegos. Entonces, pero sí, Para la radio. para la radio. Sí, que era Radio Club, creo que era. Ujú. Y sí, sí, pegó mucho.
Y ya, total que al que le tocó hacer la operación fue a Ontiveros, pero no como mucha gente cree, o él mismo lo decía, ¿no? Yo compré los campos. No, Fue un proceso de varios años. de varios Nada más que le presidentes. tocó. A él le tocó tomar la decisión. Y sí, yo medio me acuerdo, hablaban ahí de 100,000 pesos en ese entonces. Y ya no era de Doña Rosa, ya, ni de su hijo, era de su nieto, Valén. Y ya, y sí, sí lo vendió y ya, de ahí se planeó, ya Antiveros repitió, yo repetí como tesorero de él y, y ya empezaba a programar todo, a trazar los campos, a ir a recursos. Ahí cuando llegan a, pues, les dicen, estos son los terrenos y eran, pues, lomas, ¿y aquí cómo le vamos a hacer? No, pues estaba Me imagino que con el apoyo, pues, de toda la gente, ¿no? eh, sí, nosotros tuvimos mucho apoyo de una constructora de Oscar García, una que está pintada de amarillo y azul, y que era muy amigo del maestro Eloy. Por eso se le puso su nombre al campo, porque todo, ahí estaba, nos prestaba la moto, el trascabo, toda la maquinaria de la constructora nos las prestaba a la liga, bueno, a los terrenos. Y ya se le pagaba al operador, pero ahí estaba. Y sí, mira, cuando fuimos a ver, toda la gente, pues las otras ligas criticaban o mucha gente decía, ya se van a los basureros. Porque Oye, ya estaba el el basurero, basurero. ¿no? Ahí en la Y, que ahora ya no está ahí. Sí, la cosa que para entrar, creo que estaba mejor la entrada que en los campos, ¿no? Y sí, cuando te parabas así, el primer campo que era el Pedro Vázquez, ¿no? Ahorita, así, de cantera, haz de cuenta el corredor turístico, pura piedra. Y sí, fue el primer campo que se trazó. Ya el Cherreyes estaba más bajito, pero también tenía mucha piedra así. Y el que era un amplio era el Eloy con Con todo, los otros dos. con los otros dos. Y sí, pero igual cuando llovía se inundaba y mucho. Entonces al comprar la propiedad, Ontiveros dice que compró un pedazo que era su casa, junto. Está el socio ahorita. Ajá. Ese era el Ontiveros. Porque atrás había otro pedacito que creo que compró Molina o el profe de la Cruz. Jesús de la Cruz Macías. Ajá. Y sí, pero el terreno el grande de todo fue los campos y la zanja de compró Ontiveros. Y también hay con visión, ¿no? Porque compró, pero luego trajo árboles, ¿cómo se llama ese ya? Con fruta, pues aguacate, limón, injerto, pues, nada más para trasplantar. Y sí, de ser un terreno así abandonado, ya era su propiedad de él. Y sí, ya tenía frutos y todo, y no había luz. Ontiveros, nosotros íbamos, ¿no? Y a veces nos quedábamos con él los domingos, no se vayan, dice que él estaba solo, no estaba ni casado ni nada. Entonces, vendía petróleo, vivía con petróleo, pues, porque no había luz. Llena los vecinos, los colonos, le iban a comprar petróleo. Y sí, ya nos salíamos domingo allá a las 7, 8 de la noche, pero estaba No, muy oscuro, muy peligroso. no, y antes la carretera no es como ahorita, era nada más, Un carril, era ¿no? de un solo, bueno, de ida y vuelta nada más era, ¿no? Entonces sí estaba, pues, más de complicado, ¿no, Tigre? Sí, estaba. No, es más, uno de los primeros que fueron a jugar allá, un juego amistoso, fue Finanzas de Juan Sánchez. Llevaba a Vinicio, el chamaquito, Y el papá de Pepe. de Pepe Sánchez. Ajá. Sí, y sí, pero así jugaban en un campo feo, duro, de piedra. Fue el primer juego que hubo ahí, Finanzas. ¿Finanzas contra quién? Y no sé, no me acuerdo contra quién jugó. Creo que ese Pepe Sánchez no, mi papá no descansaba, pues. Entrenaba, pues, cuando hacía juegos, pues. Mm, Muy polifacético, pues. Y sí, y sí ayudó mucho en propagar, pues. Y seguía la burla. Ya se van a los basureros, ya. Y sí, Y ahora muchos quisieran jugar en esos campos. sí, sí, pues se trazaron.
al Cherreyes. Cherreyes se le puso porque Cherreyes apoyó mucho. En su casa eran las juntas, de la Liga Infantil, el tapicero. Sí, sí, sí. Sí, por eso había unos que decían, ¿qué hizo Cherreyes? ¿Qué cosa? A empezar fue pitcher, fue de la colonia Reform, fue patrocinador. ¿Mm? Las juntas las hacía en su casa, siempre te atendía bien, que refrescos o ponía cualquier galleta, cualquier cosa. Y sí, y allí la mano fuerte fue el maestro Ailón. Ujú. Sí, a mí me tocó una vez ir a Monte Albán por una moto. Ve en mi coche, ¿no? Para enseñarle el camino. De ahí vengo yo adelante con el carro y la motota atrás. De allí hasta Hasta San Bartolo. San Bartolo para rebajar el campo. Y ahí se quedó. Y sí, fue mucho trabajo. Mucho trabajo. Las primeras grados que se hicieron fue de costera, de un aserradero que todavía estaba hace poco enfrente al cuartel. Era pura pedacería, así de tierra, Fueron las gradas. las gradas, la sombra, lámina. Y sí, no, fue una historia muy bonita, pues. Y pegó, pegó. Claro. Oye, Tigre, y ahora que lo ves y lo recuerdas, ha de dar emoción, ¿no? De que todo lo que trabajaron, lo que lucharon, el Sí, dinero sí, que porque, invirtieron en hacer eso, pues. porque como te diré, se jalaba junto y se repartían obligaciones y Antivero vivía allá. No era obligación, pero tenía que estar allá porque vivía. Sí, sí. Entonces, cualquier cosa, yo en mi tienda de materiales, nada más me hablaba, oye, que necesito que necesito clavo de 4 pulgadas para sostener los polines para las gradas. Sí, ya. Y ya íbamos. Ya iba en mi carro, tenía carro bueno, súper bien. Ah, mira. Ya llevábamos cemento. Pues. Le digo, hubo una anécdota que le digo, mira, ya llevo cemento, clavote de ese, chapopote, aceite quemado. De un taller así, fui a comprar Para aceite echarle a las a tablas. las tablas. Ujú. Sí, les digo, lo que falta es arena. Ah, dice, ya compré, yo tengo arena. Sí, que llego, cuando llego estaba sacando arena del arroyo. Pues, los primeros, ¿no? Ahí el arroyo ese que El que ahora, ahorita es un puente, ¿no? que es un puente, de ahí sacaba un... De ahí sacaba la arena. Y sí, también el que nos echaba la mano, porque vivía allí, era el bola de humo. Nosotros le Ujú. pusimos bola de humo, el papá de Vicky. Sí, 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 de la que vende las empanadas ahora ahí, de las Ajá. empanadas de Cotlán. Sí, él Le era, pusieron bola de humo. pues vendían memelas y todo eso. Él era jardinero del Panteón, pero entonces el presidente municipal era Jorge Fernández Melquitos, Ujú. que es mi compadre, el padrino del Muy bien. Tigre. Y ya, se le habló y se venió. Entonces de panteonero lo cambió a trabajador de la liga y viviendo ahí. Ujú. Y ya en una de esas, ya creo que el Tigre, ¿no? Que, ay, bola de humo, y ya se le quedó bola de humo. Sí, se le quedó. Ajá, pero sí, pero echaba la mano, pues. Cansaba, pero echaba la mano. Y vivía allí, pues. Prácticamente teníamos 2 gentes sin pagarle de base cuidando, Ontivero y Boladiumo. Boladiumo le pagaba el municipio, como si estuviera enterrando muertos. Sí, Oye, y bueno, Ontiveros, como muchos, pues querían esos campos, ¿no? sí, Querían esa unidad. sí, yo creo que todos los que de una o de otra forma cooperaron o trabajaron, pues. Nabro fue un chambeador, ¿eh? No hablaba, no opinaba, él nada más cuidaba el dinero y tenía fama de hojaldra. Pero sí, sí, todos los presidentes muy unidos, pues. El Pillo sí varias veces paró a Ontivero diciéndole, Onti, tú tomaste la decisión de comprarle, pero tú no los compraste, tú no juntaste. Sí, no, no, no. No, juntó Doral, el otro, yo, y a ti te tocó tomar la decisión de Claro. comprarle. Y al final de cuentas, ustedes eran los administradores, pero también todos los que cooperaban eran los peloteros que integraban la liga. Sí, sí, ahorita no se ha visto, pero antes, por ejemplo, un presidente que salía se quedaba atrás del que estaba, como un cuerpo de vigilancia, como si fuera una sociedad. Ujú. Decía. El presidente que salía estaba atrás, no dejaba de ir a las juntas, atrás.
bien sea para apoyarte o echarte grilla, pero como para cuidarte. Sí, exacto. Y sí, y de ahí viene, por ejemplo, cuando lo del PRI 85 yo tuve muchos problemas, porque la decisión fue mía, siendo presidente, pues. ¿Ya eras presidente de la Ley Vasconcelos? Sí, ya de tantos años de secretario, luego de tesorero con Antiver, tesorero ya salió, entonces subí yo de tesorero a presidente y ya me jalé. El que perdió conmigo fue el profesor Castañeda, lo puse de secretario, que era medio grillo, y, y a Ramiro, que era bien metiche, lo puse de tesorero. Ramiro, Ramiro, el de Cotlán. ajá, Ramiro Méndez Ricardes. ajá, que tenía una mueblería, un billar, ¿no? Y además también ahí vendían la pelota, a veces la junta se hacía allí. Y sí, sí, ahí fue la decisión. Yo creo que la decisión importante, tanto para mí como para la liga, el haber participado, porque no estaban de acuerdo primero. Primero no querían a la universidad, a su equipo de acá. Y luego no querían menos a un torneo organizado por el PRI. ¿Ya? Pero participaron. Participando. ¿Cómo integraron la selección? ¿Quién era el manager? Eh, el manager lo nombré a última hora porque había envidia como todo. Entonces cuando les dije, vamos a participar en esto, la Liga Vasconcelos ha sido una liga regional. Yo llegué a tener 56 equipos y como dato a finanzas, yo vendía 50 cartones por domingo. ¿Sí? 56 equipos y una población del 50% de foráneos. Y todos me apoyaban, pues. Y hay que tratar con pinzas a los pueblos, ¿eh? Sí, no te puedes poner en contra de Ocotlán, que tenía 4 o 5 equipos, y Matlán, Etla, vaya, sí. No perdías una población, perdías 3, 4 equipos. Sí, así es. Sí, entonces sí, no, pues vamos a empezar con este torneo, ¿no? Y van los viejos, Ontiveros, el mismo Toral. Yo siempre tuve en contra al equipo Bella Época. El equipo Bella Época, de viejos. De Julián, jugaba de Filomatus, el de Toral que jugaba, el viejo. Todos, sí, entonces sí, no, ¿y cómo vas a participar? ¿Y cómo le vas a dar cuerda a la universidad? No, le digo, para empezar yo soy universitario, y era yo contador. Y además, pues, es un torneo que vamos a participar, ¿no? A la liga no le va a costar. Pues sí, entonces lo que hice fue, bueno, le digo, como se están oponiendo algunos, y más los de primera, y más los viejos, yo voy a ir con las cabezas, no voy a ir con las patas. Entonces agarré al primer patrocinador, al mejor patrocinador que ha habido, ha sido el Grupo Consolación. Puros de la central. Fruteros, el de Sombreros Tarda, el del bar El Otro Mundo, David, el gordote ese frutero, el otro papero. Tenían como 7 patrocinadores de la central de abastos que pagaban el equipo Consolación, que era el mejor equipo. ¿Y era Eros? Después le quisieron poner Eros por lo de Tardán, pero le pusieron así como Eros Consolación, pero pegaba más Consolación solo. Y sí, pero entonces hablé con él, le digo, ¿se va a hacer una selección? ¿Me van a apoyar con sus jugadores pagados? ¿Sí o no? Sí, le digo, ¿ustedes les pagan? Yo, sí, sí, me pagaban todo. Y fue un momento que me llegaron a pagar 9 jugadores. Yo fui mínimo 7. Bueno, y hasta uno. Ahora vamos con otro cabezón, CEPROE, Secretaría de Programas Especiales. Estaba Sada Solán, nada más. Manuel Sada Solán. Ajá. Le digo, ¿me va a ayudar con su guardar? Sí, dice, cuando le digo para la selección. Digo, usted no le va a pagar, usted los tiene trabajando, ¿no? Sí, dice, los están trabajando. Ajá. Sí, que participen con la selección, que no trabajen acá y que vayan a entrenar, ¿sale? Y ya, ahí venía Perea, venía Aníbal, venía Cartas, venían como 4 de ese pro. Y fueron de los patrocinadores más fuertes. Y ya todos los de primera participaron, propóngame, ¿qué tiene? Y ya no proponía. Entonces yo sí hice el cuadro y, por ejemplo,
Agarré de San José el mejor. Y como tercer catcher, Rodo Hernández. ¿Qué otro equipo así? Bueno, yo tenía mi equipo material, alcancé, agarré a uno, a Lidio Salinas, como cuarto catcher, imagínate. ¿Quién está otro? Carretera Monte Albán de Samar. Le quité a Roberto Méndez, el que se chocó en la barda. Y de AAA, Eloy Silva. Sí, sí, todos me dijeron que sí. Porque como eran trabajadores, lo que pasaba es que dejaban de trabajar y les seguían pagando como trabajadores. No les estaban pagando por ir a la selección. ¿Sí? Y el equipo que más se oponía, que era Bella Época, así como se decía antes, Bella Época del viejo Torazo. El primer jugador yo de cabrón que puse fue Eduardo Torral, catcher titular, cuarto bat. Y, y su papá le dijo, sí o no. Ya, pues sí, me pusieron muchas trabas, Bella Época. Pero también respondió el Toral, ¿no? Sí, no, sí, pues fue muy bueno. Y ahí vino, ya pasé ahí vino la decisión más grave, o no más grave, más peligrosa para mí como presidente, el de jalar a los Castilla, porque la universitaria se puede eliminar a Espinal y que los eliminan. Cuando llegaron aquí creo que venían hasta llorando el equipo. Y no. Entonces en cada etapa que tú ganabas tenías chance de dos altas, pero tenías que dar dos bajas. Y ya. Yo toda esa época me la pasaba yo en el Fomento Deportivo del PRI con Julio Ortiz, que era el delegado, y a las 10 11 de la noche siempre me tenía que acompañar el PID. Porque luego de eso se ponen... ¿Y quién más era el manager? No, le digo, este es tripartita, todos van a participar. Le digo, de coach se va el profesor de la Cruz, el bien Grillo, Tila Mañón, igual de Grillo y más hablador. Y dos coaches, manager Epidio Méndez. O sea, tres, pero él va arriba. Y sí, sí. Y anotador oficial, mi coordinador de la liga, Benigno Serrano. Él digo, uno que era mesero de allá arriba de un bar. Muy bueno, carajo. Y sí, ya quedó el cuerpo técnico. Entonces ya quiero ver al Pitus, presidente municipal. Digo, ya, le digo, doctor, compadre, no, ya está la selección, digo, se aceptaron, lo que necesito es apoyo. Sí, hombre, dice, ¿Qué necesitas? arréglate con él, no conmigo. Y que me manda a Blanchet, su secretario particular. Edgardo Blanchet Salazar. Un grandote. Uh-huh. Y, no, ya, con él, sí, sale, pues. Y te voy a poner uno que maneje el dinero. Mejor es que no que maneje, que lleve el dinero y ahí le pide. Quintas. Uno como secretario a los mandados. Pero él llevaba el dinero. Y sí, ya. No, entonces cuando los dieron de baja, cuando quedaron eliminados él, entonces le digo al Pidio, ¿qué hacemos? Yo siempre jalaba primero por el Pidio, muy buen jugador y político y grillo, Fernando Castillo, y otro igualito, Ken Torá. Y de repente se necesitaba el zurdo Toledo. Entonces yo cuando jalé a los Castillo no lo jalé yo solo, ni el Pidio. Una decisión. ¿No? Y ya le digo a Fed, le digo, pero vamos a jalar de la otra. No, dice, pues sí, no traen olla, no traen guina, no queremos nada con esa liga. Creo que ya me había pasado algo. Y sí, ya. Y sí, sí, le digo, dice, ¿y a quién es ¿y a quién es quién? No, le digo, pues yo quiero a los Casillas. ¿Verdad? Y ya que ya hablo así, muchos nos juntamos en la Alameda para entrar al PRI, a Fomento. Y sí, dicen, porque él era el capitán de terreno del campo, Hernán. Sí, dice, que vengan, dice, pero una condición, viniesen a jugar show, ¿eh? Yo soy el show, va a jugar segundo. Sí, le digo a Terrán, sí, hombre, y órale, ya, y fue que entró. Ya cuando dice, depuré la lista de 20, no, estaba durísimo el equipo. ¿Y a quiénes tuviste que dejar fuera? Ahí fue
Fue un corte que no dejé fuera a dos, dejé fuera a corte. A Lalo Salazar, a Tavo Cortés, a otro chavo que jugaba. Casi me fui por el cuadro Ujú. y ya, para que tuviera cabida. Cabida ahí. Y más Vinicio, y cabida y titular. Porque Fernando no. No, dice yo relevo. Fernando era un relevo de lujo. Entonces, al subir Fernando, Movías a Vinicio al al short. short, y ya metía unos los de segunda bases que tenía en la banca. Ah, sí, dice, y ya. Y ya que me dice, ¿qué filias tiene? Ah, dice, ¿quién es su center? Le digo, pues yo no tengo center, yo tengo 5 centers. ¿Mm? Te los digo, ¿no? Sí, bueno, Eloy Silva, Carlos Sena, el mejor jugador que ha venido, ¿eh? Carlos Sena de Tuxtepec, primer bat, zurdo. Carlos Castilla, center. Ya está Eloy Silva, de Toméndez, y de botana, como siempre me había gustado, tenía yo a Chuchín Cortés, un flaquito que corría y que no jugaba, ¿eh? Entraba nada más en la novena a tocar bola y barrido de cabeza, y toque y robo de base. Era una carrera segura. Y fingiendo agarraba a todos. No, le digo, ahí cambio. No, hombre, estaba Lidio todavía en el rugby. Y de catcher, pues no. No podías menear A Toral. a Toral, teniendo un catcher bueno. Estaba Roda, estaba en su apogeo, Roda Hernández, de San José. Lidio que no cachaba. Recuerdo que una vez hizo berrinche Toral, y no sé qué dijeron. Y digo, te voy a traer otro catcher, cabrón. Y dicen, sí, tráemelo. Y ya le platiqué con los de Tuxtepec. No, ahí está el hijo de Jungla Salina, del TET también, igual que nosotros. No, que se venga. Por eso fue que di de baja a 4. Y ya, metí a los dos Castillas, a Jungla y a Tecate. Me traje a Tecate Toledo de Espinal, que fue el que eliminó a la Universitaria. O sea, que jalar. Sí, sí, claro, ¿no? También estaba ahí Celino Molina, que Sí, sí, también no, era de los pitchers en el abridor TEC de de Tuxtepec. Tuxtepec. Sí, Celino. Tenía a Aníbal el zurdo. Y luego tenía yo como pitcher abridor y muy buen pitcher el zurdo Toledo, de consolación también. Pero bateaba tanto, literal me decía, ¿no? Dice, "Pues, que batea a primera", y él era el primero. ¿Te imaginas en tercera base a Pepe Sánchez, Fernán, Vinicio de segundo, Toledo cachando, de primer, Toral cachando, y la fila de pitcher? No, estaba duro. Y luego 5 fielders para que jueguen 3. Y bueno, también al integrar un equipo de esas estrellas, pues todos se querían ganar un lugar, ¿no? Sí, Entonces la competencia era... no, era dura, pero ¿sabes qué? Yo no vi envidia o que hablaban mal de otras, ¿sí? Y sino, vaya, todos ganaban, se aguantaban, parejo. y se aguantaban, ya sabían, vaya. Y ese fue pues la clave para que Oaxaca llegara hasta donde llegó, ¿no? Sí, sí, en un tercero, segundo lugar nacional. Y sí, aquí vino Aguascalientes, vino Chihuahua, vino Yucatán a eliminar y le ganaba en dos, Max Vázquez las Vázquez. también estaba, ¿no? Sí. Oye, ¿y la gente qué tal del estadio? No, fíjate, una de las últimas anécdotas del rol normal fue que creo que vino Yucatán creo, porque pichó Celino. Y y le digo, ¿por qué no vienen, cabrón? No, si no nos dejan salir del hotel. Ah, bueno, porque el Cristo me autorizó el Hotel Isabel, no sé si sepas dónde está, en No. Murguía, Ujú. un hotel así, bueno, ¿no? Pero Porque ahí se quedaban los jugadores. los jugadores ahí se quedaban todos, es más, hasta los de la ciudad se quedaban allá. Ya el presidente municipal lo pagaba, pero entonces creo que se debía una guardia un día. No, si no nos dejan salir del hotel, digo, porque no hemos pagado. Digo, pásame. Digo, no, le digo, ahorita van del municipio a pagarle. ¿No? Sí. Dice, pero ¿qué seguridad tengo? No, le digo, quédate con todo. Y ya.
Sí, sí, sí. Entonces le hablé a uno de ellos, ¿sabes qué? Vístanse bien, bien zapatos, todos, si tienen tenis, su chancla, su guante, todo. No lleven mochilas, déjenles ahí en la administración como prenda. Sí, como... Ajá. y ya se fueron vestidos Ya vestidos, pero organizados, pues. Afuera estaban 4 taxis paraditos, sí, bien, ¿no? para llevarlos. Muy, muy bonita esa. Fue emocionante, ¿no? Toda esa, pues ese torneo que marcó pues parte del béisbol de Oaxaca y pues la vida de muchos con la llegada de No, Inicio y Castilla, ¿no? la tronadera de pelotero que se fueron para arriba mucho. No, hombre, cuando entraron al estadio, sin cosas, pero bien. ¿Y qué tal la gente? Se les No, entregaba. sí, estaban colgados en las bardas. mm, Y pichos de lino y ganamos. Ya de ahí al hotel, ya estaba pagado. Pero así les quitaron las mochilas. No, buena. Esa es una de las buenas, de los buenos detalles y que se debe saber tomar decisiones. Muchos creo que ni se habían subido a taxis. Y están 4 taxis formados ahí. Y suben, llegan al estadio y se bajan. mm, Y al entrar el aplauso. No, Padre, ¿no? un padre. Oye, cuando van a la Ciudad de México ya la semifinal que es contra el equipo de la afición, ¿o dónde fue que Vinicio metió No, dos? ¿En la bueno, Liga Petrolera? ¿Dónde fue? en la petrolera. Y allí llegamos hospedados bien. En la petrolera, entrenó primero la afición, puro pinche estrella. Estaban los hermanos Garza. Garza, pitcher, pilotos aviadores. mm, Y sí, los dejaron batear a todos ellos. Ya cuando veníamos a batear, que riegan el campo con agua negra, apestosa. Hijo, Así, chale. Nosotros sabes cómo bateábamos el equipo, el orden al bate. Ahí de repente agarraba, Fidel Cartos, que era pitcher, agarraba un bat y lo meneaba así. Ah, bueno, tú ni vas a batear ni nada, ni picheo no batea. Y sale. Entonces yo ya sabía, ya estaban formaditos. Ya. Primero va a hacerla, línea, triple, viento. Y el último lanzamiento, toca de bola corriendo. Y sí, pum. Luego imagínate el orden, tú como beisbolista o como pitcher, Serna, primer bat, una zancadota así, le ganaba 2 metros al pitcher. Segundo bat, Vinicio. Tercer bat, Fernando Castillo. Cuarto bat, poníamos a Toral o a veces al zurdo Toledo, para meterle también derecho y sur. Luego Toral. Ah, no, Pepe Pepe Sánchez. Sánchez. Pepe Sánchez. Sacaba unas líneas por tercera. Oh, no, bruto, bruto es Pepe. O sea, vaya, los que no los conocían, pero y así bateaban, sí bateaban. En la práctica de batear, bateaban como iban a venir a batear en el orden las bates. Y ya los fielders de los más rápidos, el noveno bat, como me ha gustado. Y sí, entonces Vinicio, ahí hubo una anécdota con grosería de que cuando vino a batear, jonrón por el ni Serna, ni Pete, ni Doral, ni nada. Jonrón por allá. La verdad está bonita, con enredadera ahí, en la petrolera. La puso ahí atrás Y Vinicio. atrás. Y atrás de nosotros estaban los organizadores del evento. Verduzco, líder nacional del PRI, y el pelón ese de Cochea, Neucochea, algo así, ¿no? Cochea, ajá. Y ya entre los dos así dijeron, dice, ya viste a ese, mira, se cagó. Y viene el otro lanzamiento, otro jonrón, Dos metió Vinicio. dos en práctica, sí. Y el pillo que era calientito, ya que del campo así que se mete al dogado, cagada. Y no, bueno, ya, ya empezó el juego. Y de esa serie, el problema que había arrastrado el torneo con la otra liga y con la asociación que era Joel Lucas el presidente, es que no cooperaron en nada, al contrario, quisieran que perdiera uno. Entonces yo no sé qué,
que venía Lucas, yo le dije, traía un pitcher Avendaño, un zurdo, ¿no? Y sí. No, dice que, le digo, pues traen a los que diste de alta con Centro Fierrero. ¿Eh? Ay, Panchito, ¿cómo crees? Tráemelo, le digo, pues soy presidente de la asociación, está representando al Estado. Necesitamos picheo. Ay, Panchito, dice. Sí. De repente que llegan al estadio, al campo de la Petrolera, los dos hermanos Pulido, derecho y zurdo, vestidas de beisbolista con botas vaqueras. Ah, Del avión, en el avión los mandó a traer Lucas. Lucas. Y sí, pichó, ganó. Y sí, después que no quería cooperar, sí. Entonces, pues no quería cooperar a lo mejor porque ahí estaba Sí, ajá, sí, por él era la manzana, el pinche Fernando. Y uno también de canijo, pues lo ponía así. Él era el presidente del equipo, él era eh, el capitán de terreno. Para cambiar un pitcher se le preguntaba a él, ¿sabes? Y el pillo como era de político y de negociador. negociador, esa es la palabra, no hacía de pinche. Los otros dos estaban bien de coach. El pillo no dirigió, me dirigió acá, pero no en los cajones. Porque ahí estaba Tila tercera y De la Cruz en primer. Y ellos con sus señas, gritaban así. Una vez que De la Cruz le gritó a ese juego que ganó, dio como 2 bases, 3 seguidas así. Y ya, saquen nomás. Y que le grita De la Cruz, ¡oh, Celino, no seas maricón! Y Celino, en lugar de meterse al logado que va con De la Cruz, dice, no me vuelvas a decir eso porque ya el profe se quedó. Y sí, pero ganó a Celino. Ahí viene el apodo del látigo. De látigo. Sí, fue de los pitchers claves. Ya después allá con los dos Pulido. Y todavía te estoy hablando de todos los que usamos de picheo y nunca había pichado Max. No había pichado Max No había pichado. hasta acá. Ajá, no, porque uno no quisiera, porque aparentemente no se necesitaba, ¿no? Según el tipo de enemigo. Sí, sí, sí. Y sí, sí, allí nos ganaron también, lo digo de siempre, ¿no? Cuando pierden, el Lampagueo, que y fue mucha gente de acá. Oye, y pues entonces regresan, ¿y cómo fue que deciden que subiera Max para el partido contra la afición? El cuerpo técnico, así internamente tenías que hacerle caso a la grilla. Que dijeron, no, pues vamos a meter ese, a ver qué chingados pasa. No, el FIDE pues lo estimaba mucho por ser de la colonia y porque lo vio pichar y calentaba, tiraba 5 lanzamientos y ya calenté su tasajo y ya, sí, no, dice que vaya Magus, porque el FIDE también fue pitcher bueno y su arma era esa, curva, bajito, desperdicio. Sabía pichar, pues. Sabía pichar, tenía la mala maña de estar a veces listo ya con el pie en la placa y se veía que tú te atontabas con el bat, con la tierra, Limpio. la metí así. Y si el otro man no se da cuenta y el bateador menos, pues no, porque te puede dar un pelotazo, ¿no? Y sí, pero no, es que vean, ¿no? Y ya hablan Toral con Fernando, porque de inicio no se metió, ¿eh? Era, Entró, estaba pero chamaco, ¿no? se dibujó harto. Mira, de lo de Vinicio fue una cosa tan de estrella que todos los elementos tenían que cumplir 18 años, de 18 para arriba. Y al inicio le faltaba un mes. Entonces creo que fue en el 68, en el 85, cuando el temblor. Entonces se alargó, se corrió la fecha. Entonces cuando ya dijeron empieza, ya había pasado El cumpleaños de Vinicio. de Vinicio un mes. cumpleaños el 4 de julio. Ajá, pues en esa época creo que fue cuando un temblor, algo así. Y sí, o sea que si hubiéramos jugado, a lo mejor hubiera entrado como cachirul por un mes, Fíjate. pero no, concluidos bien. Y, y sí, ya pichó Max y no manches, Y empezó a dominar. a dominar. Y, ya, tápate, veterano, tápate, viejo. Ah, ya pues, viera, chaval. Calienta, no, y dominó. Así nomás. Sí, a los hermanos de Lagarda les metió unos ponches.
Estaban, no sé si los viste físicamente, No, estaban así que bien parecidos, güey, así, atléticos, pues. atléticos y pilotos aviadores. Ellos llegaban, se hospedaban en el Hotel Victoria, nosotros en el Isabel, sin cosas. Sí, ¿no? Oye, y cuando termina el partido y ganan, que sacaron en hombros al Max. Al banco, sí, sí, pues ahí ¿cómo íbamos? 1-1, güey. Bien decisivo, ya sí, ya nos vieron. Pues sí. Pero fueron, el campeonato se inició con 1000 y tanto, por ahí tengo una de, regla de béisbol, pero con publicidad del PRI. Y ahí decía las juntas previas, cuerpo organizador, el número de equipos, pero hablaban de más de 1000 equipos a nivel. En toda la eliminatoria, porque aquí para que ustedes o para que la Liga Vasconcelos fuera campeona tuvo que eliminar a, Sí, a varios, a Lagunas, en alguna. Espinal. Ese Espinal tuvo duro, Aguajuapan. Pero sí, Espinal, la mansión, hotel de lujo, ¿no? Con terraza arriba. Aguajuapan, Casablanca, con pianos bar. ¿Y cómo controlaban a todas las estrellas? Porque, bueno, en su época, en ese momento, los chavos, pues estaban en su apogeo. ¿Cómo los...? Bueno, les decía, pues, pueden salir, pero a las 10 de las 11 ya, y no. ¿Sabes a quién tenía yo de catcher todavía? No todavía, porque era bueno, a Rafa Cancet, pero era de los primeros organizadores para el relajo. Ujú. No, además no era titular. Ujú. Y, sí. Y Serrano, que era mi oreja, ¿no? Checa, le digo, fíjate, y allí en Oaxaca me dice, no, se estuvieron, cerraron el piano bar y se salieron, fue a preguntar dónde había muchachas, ¿sí, no? Y le digo, ¿y quiénes iban? No, se pues Rafa Canseco, Chuchín, el flaquito, sí, se fueron como 4, ¿no? Sale, pues le digo, ellos no juegan mañana. Y, ya, y sí, regresaron, pero sí se les controlaba. Además, nosotros los tratábamos bien. Por eso repito mucho a Consolación, al grupo. Te llevaban costales de naranja, de fruta, lo que pudieran, man. Sí, sí. A la hora de pagar algo, sacaban así un fajo, parecían billetes de este juego de la Lotería Nacional. Mm, mucho apoyo. Oye, Tigre, y todo esto con el tiempo, em, ¿qué te ha dejado el béisbol? Pues como todo, yo pienso primero muchas satisfacciones, muchas alegrías, tristeza, pero pues no. Y, y alegría, pues, y sobre todo que lo viví muy chico. Lo viví muy chico. Fui directivo de los más. Me veían tan chico que me veían medio tarugo. Y sí, y por eso que los presidentes anteriores, pura gente grande, siempre estaba contra de mí. Pero así aprendiste. Sí, aprendí. Yo, por ejemplo, una junta te la organizaba yo. Le digo, ¿sabe qué? Le digo, van a venir a protestar de esto. ¿Sabe? Ya le libertad, ponía un moderador. Cualquier asunto nada más se trata 2 veces. Tiene voz y voto el delegado. Nada más, nada. Y de mi gente ponía yo uno, de la asamblea, así, ponía uno en esa esquina y otro en esa esquina. Cuando ya me empezaban a estar balaceando, entonces le digo, pues opina, le digo, tú que estás callado ahí. Pero ya estaba aleccionado. Sí, ya sabía cómo Ujú. contrarrestar. Digo, alguna otra opinión, y de ahí se saltaron a la otra esquina. Ahí estaba, también hablaba de esa otra. Ustedes se planean en la asamblea, pero aquí no, vaya, aquí te quieres agarrar como se llama grandote. Oye, ¿cómo ves el béisbol de ese que te tocó al béisbol actual aquí en Oaxaca? Muchos chavos ahorita con muchas facultades, pero como que, pues primero es otra generación, ¿no? Pero era más, era más aguerrido, más, no sé, era decente, pero sucio, sucio fuerte en jugada, pero era decente, no se prestaba a tantas, como vulgarmente dice, a tantas chaqueteadas como ahorita. Había jugadores, por ejemplo, de AAA que duraron años con AAA y no se fueron a otros equipos que los invitaban. ¿Por qué? Pues porque jugaban porque tenían trabajo. Y
Yo pienso que ahorita está bien el béisbol de tantos chavos con facultades, pero de repente le ponen mucha crema. Entonces, ¿no? Y luego, aunado de eso, a las decisiones que uno toma como manager, o lo que es peor, como patrocinador, no. Y comparando, los patrocinadores de antes eran mejor que los de ahorita. Porque no pedían ni por favor, no pedían nada. Les decía, ¿sabe qué va a ir a la selección? Pero aquí no. ¿Va a jugar? ¿Quién le va a pagar? ¿La liga? ¿Tu manager? ¿O qué? No. Había unidad antes. Había unidad. Y era un orgullo ser de la selección, ¿no? Claro. Los veía llegar con sus espaldas boleados. No, aquí que llegan colgados uno del pescuezo del otro, echando relajo y no saben ni con quién les toca jugar a nivel selección. Si tienen uniforme, llevan el otro uniforme. Y no, pues muy. Pero todo tiene que cambiar, ¿no? Y sí, ahorita lo único bueno, y yo siempre defendí y sigo defendiendo, es la liga, nada con cero. Yo siento que es la mejor liga. Pues la forjaron, la construyeron, La vimos, la vieron. la vimos crecer. Así es, y ahora pues ya es toda una liga pues yo creo que en el país de las pocas ligas que tiene Que campos tienen propios, propiedad. ¿no? Sí, porque sí está grande ese terreno. Y de repente como que había envidia de que unos querían manejarlo, otros sentirse los dueños, otros decían que hasta lo voy a vender. O sea, no, pues, no. Allí, por ejemplo, creo que se hizo un acta o ante notario o algo así, que todos son dueños del terreno, todos los peloteros. Yo siempre tuve más de 50 tipos. El último campeonato, 56, te digo. Y, y mucha población y ningún equipo se fue. Es más, cuando el P85 ahí estaba lleno, la selección jugando ahí lleno, y aquí yo los suspendí el rol. Seguían jugando. Jugaba a segunda, a primera intermedia, a tercera, lleno aquí. Te digo, para vender 50 cartones, y la selección jugando ahí, que no vendía nada. Y sí, pero sí, y ellos hubieran querido, muchos de nuestra liga y muchos contrarios hubieran querido que nos hubiera ido mal o perdiendo, o que nos eliminara, o que nos hubiera ido mal en nuestra liga tronando equipos, o pidiendo sus bajas, o criticándome, ¿no? Porque allí sería muy de la directiva, éramos 4, pero no, pero el de la decisión fui yo. Y lo que salió bien, fui yo. Y lo que salió mal, fui yo. También fuiste tú. Sí, sí, ¿no? Pero pues al final de cuentas fue una época muy bonita para el béisbol oaxaqueño, que muchos peloteros pudieron haber llegado a jugar de manera profesional. Y pues nada más ni nada menos que de ahí, de ese equipo de la Vasconcelos que tú encabezaste con el profe Elpidio, pues salió el mejor jugador Sí. mexicano como bateador en la historia. Así es que pues deben de estar orgullosos de eso. No, sí, y sobre todo la personalidad de él como joven. Cuando veníamos de México de haber perdido con la afición en el autobús, como sea, ¿eh? Teníamos de todo. Y ¿sabes quién era el mesero? De short, así, que pasaba todo. Vinicio, a los 18 años. Y él estaba ahí. Ajá, que pensaban que la sabrita, que una lata, que esto, pero fue Vinicio, que se paseaba en algún autobús. Disfrutaba y amaba el juego, pues. No, nunca fue envidia o ¿por qué la trajiste, pinche tigre? O ¿por qué? Ah, ¿por qué a Tavo Cortés, una vez me dijo así, no, yo fui que corté a Tavo Cortés, a Lalo Salazar, desde entonces era un poquito inquieto. Y sí, sí, pero qué cuadrota, no, que Oye, pero Tigre, ¿y cuando llegaste tú fuiste con el profe Elpidio a la casa del profe Carlos? sí, sí, fuimos. Como te digo, casi toda la noche nos las pasamos en la Alameda, en el fomento del PRI. Y ahí le dijo, pues vamos a ver. Sí, si tú sí. Entonces el Pidio jalaba mucho con el profesor Carlos porque andaban en el movimiento de los maestros. Ya habían ido una vez a México y no sé.
a las protestas. Vamos. Y fuimos al Infonavit, vimos que ya que le toca. Le digo, profe, le era tarde, eran como las 12 de la noche, y le digo, profe, le digo, venimos a ver a ver a tus hijos, ¿no? Porque les vamos a. No, me dejó ni terminar. No, dije, conmigo no tienes que hablar, dice, ahí están ellos. Así bien, o cortante o grosero. Sí, sí, ahí están ellos, conmigo no tienes que hablar. Y cuando subimos, en la casa del Infonavit, chiquito, estamos una pelota de esponja contra la pared acostada. Ah, oh, pensaron que venimos por ustedes, con estas condiciones, para que entren, sacamos a 4. Saqué, porque yo siempre me echaba la bronca. Digo, saqué a 4 y ya y entran ustedes. No con condiciones, pero sí como que entren al equipo y de acuerdo. Ya ya ves que el pillo político, no vine, ya sabes, tú vas a jugar, dice, pero tenemos un cuadro, todo eso. Ya, el capitán de terreno del campo, Castillo, es el Chur, tú vas a ser segunda, ¿no? Sí, no, profe, puto. Y Carlos, pues centerfield, pero con Serna, no, hombre, Jugó el izquierdo. el izquierdo. Y allí al que afectaste fue a Eloy, o a Lidio, o a Chucho, o a Beto. Tenía yo 5 o 6 files ferros. Sí, sí. No, contentísimo. Ya después, el profe ya con calma, ya no, se no durmieron. Estaban esperando Ajá, pero cuando fuimos a verlo, así, vaya, se quitó de la puerta y dice, pásenle, hablen conmigo, no tienen comida, no tienen que hablar nada. Fíjate, son decisiones que al final de cuentas se fueron alineando, ¿no? Ajá, Para que todo sucediera. sí, no entraron ni a la fuerza, ni con berrinche, ni con condiciones, nada. Antes no se mencionaba de cobrar o cuánto me das. O sea, a mí siempre jugaron con potros de universidad, en universitario. Pues es que al final de cuentas debe de ser un orgullo defender Sí, una camisola que diga Oaxaca, ¿no? sí, no, y bien patrocinado, bien, bien. A mí me ayudó mucho la prensa, el que nos sacaba mucho era Raúl Navarro, Ron Navarro, pero como que tenía poco espacio. Era de Zamora, Andrés Guzmán Zamora. sí, sí, nos sacaba, en el Imparcial abrías el deporte así, de los dos lados. Y todo, pues la gente colgando de las bardas, una barrida en home, y la foto del pitch. No, lo hacía bien. Debe haber tenido el currículum. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, y luego cuando regresamos, cuando acabamos ya, porque la Canadá Ujú. de Guadalajara ocupó, quedó creo que un partido arriba de nosotros. Nosotros pedimos con la afición, nos mandaron el más duro. Y era, el campeonato prácticamente se lo hicieron a la afición. Por ser de la Ciudad de Sí, México. por el periódico Verde, el de Tomás, el que hablaba de béisbol siempre, Ajá, Tomásito. sí, sí, sí. Y Tomás Morales. Tomás Moral, era Ujú. su periódico y era su equipo. Y tenía que ser campeón. Ah, claro que también con los palos que nos dieron, no era para el tercer juego, no era para decir lo prepararon, ¿no? Ujú. No, pero sí, sí quedó como tenía que haber quedado. Mejor equipo la afición, a Guadalajara un equipazo. Traía un pitcher zurdo de la Volkswagen de Puebla, representando a la fábrica de zapatos, ¿no? Y luego la Liga Vasconcelos, ¿te imaginas? Tercer lugar Tercer lugar nacional, la nacional Vasconcelos. dentro de 1000 equipos. Ah, pues es un orgullo. Es un récord. Y pues se siento que fue buena decisión. A mí no me gusta utilizar esa palabra, que ahí se los dejo de tarea. No, hay que hacerlo. Yo pienso cuando hablan de selección, la planeo, pienso, opino que es mejor pues hacerlo bien y no hacerlo por lucir o por transar o por salarte pelotero. Sí, no, pues excelente Tigre. Se nos fue rapidísimo el No, tiempo. me dices un nombre de pelotero, un nombre de equipo,
o de población. ¿Te imaginas? Pues, es 8 años siendo secretario. Yo sabía quién era de Miahuatlán, quién era de Ocotlán, quién era de esto. Pues es que al final de cuentas de eso se trata estas entrevistas, ¿no? Platicar con la gente, recordar, porque al final de cuentas algún día pues no vamos a estar y que quede de testimonio lo que se ha hecho en el Y sobre todo deporte. son verdad. Mm. No, pues está bien, mi tigre. Pues agradezco la oportunidad que me diste de platicar. Se quedaron muchas cosas, muchas historias, muchas anécdotas, sin lugar a dudas ahí en el tintero. Pero bueno, vamos a seguir platicando en alguna otra ocasión Sí, ¿no? sí, como dice, ¿no? De repente pues conseguí unas fotos así. Esa foto de Javier la debe tener, esa del estadio, ¿no? Desde que empezó la eliminatoria, pues, mi preselección era como de 30 peloteros, ¿no? Ya de allí fui depurado, Depurando hasta que quedaron los... fueron 20 y con refuerzo. Fíjate. Pues muchísimas gracias, Tigre, por la No, oportunidad. Te agradezco. gracias y disculpen, ¿no? Por alguna grosería o porque no quería yo dar la entrevista o algo. No sé, no era así. No, pues muchísimas gracias, Tigre. Muchas gracias a ustedes. No se les olvide compartir la entrevista de Javier, el Tigre Sigüenza. Ya nos contó parte de la historia de la Liga Eduardo Vasconcelos, que él fue pieza importante junto con otras personalidades como Eloy Martínez, Ontiveros, Cabero, Alcázar y muchísimos otros más, ¿no? Muchísimas gracias, compartan y nos vemos en la siguiente. Gracias, Tigre. Dale, dale, Jaime, gracias por la entrevista.